Nos encontramos ante una parábola que tiene un fuerte acento del fin de los tiempos, es decir, del juicio final. ¿Qué vamos a hacer cuando Dios nos pida cuentas? Un poco eso, ¿no? Y contrariamente a lo que puede ser una lectura que hoy hacemos nosotros de esta parábola, llamada de los talentos, es una parábola que tiene un fuerte sentido económico. Nosotros hoy cuando decimos talentos, hablamos de dones, de virtudes que tenemos nosotros. Recuerdo que había no hace mucho tiempo un programa que se llamaba Talento Argentino, ¿no? Donde iban los talentos en el sentido artístico, que aparecían por distintas partes del país, de los países vecinos. Muy interesantes las virtudes que tenían. Bueno, pero la parábola tiene este sentido en una interpretación muy lateral, porque en realidad es económica la parábola. Porque el talento es una unidad monetaria, habla de dinero. Y un talento era una fortuna. Una fortuna. Tal es así que nadie tenía talentos. Muy pocas personas eran suficientemente ricas para tener este tipo de fortunas. Y era una unidad monetaria que se manejaba más bien entre los estados, entre los gobiernos, entre las naciones y, por ejemplo, la zona donde Jesús vivía juntaba como tributo para Roma unos 200 talentos. Es como si nosotros dijéramos hoy, para decir algo que es una frase que usamos pero que no sabemos ni qué significa porque nunca vimos, 200 millones de dólares. No sabemos si existe eso, pero es lo que aparece como cantidad que significaba los tributos de la Galilea en tiempos de Jesús, el tributo a los romanos. Así que de esto estamos hablando, ¿no es cierto?, de fortuna. Y se le ha dado a cada uno de los servidores esta pequeña fortuna. A uno se le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. En realidad, si uno lo desmenuza, el significado de estos talentos, dicen los estudiosos que más o menos un talento eran 6.000 jornales. Cuando decimos 6.000 jornales, es el sueldo que puede ganar una persona en una vida, una cosa así. De acuerdo a cómo sea de larga esa vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, 6.000 jornales sería más o menos unos 16 años. 16 años de vida, un adulto gana mensualmente, o si queremos diariamente, sumándolo, en 16 años, ¿cuánto podíamos haber ganado nosotros en la vida? Y si la vida fue un poquito más larga, le dio 2 talentos, 32 años. Y si fue mucho más larga, entonces sí lo de los 5 talentos. O sea, para preguntarnos un poco, ¿qué hemos hecho en nuestra vida con el dinero que hemos ganado? Si lo sumamos todo lo que hemos ganado hasta el día de hoy. Esa sería un poco la pregunta. No sé qué decir. De eso se nos va a pedir cuenta. Eso dice la parábola. Y en sentido económico. Sentido económico.
Porque todo eso que fuimos ganando, Dios nos lo dio mes a mes. Somos responsables de eso que administramos durante todo ese tiempo hasta el día de hoy. Fuimos responsables. ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Qué vamos a dejar? Yo les voy a contar una pequeña anécdota, ¿no?, de la infancia. Cuando yo iba a la escuela primaria, existía esto que se llamaba la caja de ahorros. Entonces uno en la escuela lo incentivaban a que ahorre. Entonces había una caja de ahorro nacional donde a través de estampilla y a través de una especie de boletincito se iba juntando pesito a pesito, los chicos íbamos haciendo ahorro. Y esto servía porque en un determinado momento podía uno retirar esos ahorros y comprar alguna cosa que pudiera servir para el hogar o para uno mismo. Entonces era una incentivación interesante que uno iba haciendo día a día o semana a semana, juntando para las estampillitas, iba juntando. Bueno, llegó el día que no sé qué pasó con el gobierno, esa plata el otro día no valía nada. Así que todo lo que fui juntando durante años desapareció, se evaporó. O sea, nadie me dijo nunca que eso podía pasar. Ni siquiera era una experiencia cotidiana de la gente que podía pasar estas cosas. En Argentina pasan estas cosas todo el tiempo. Así que tenemos que saber administrar lo que vamos ganando mes a mes, en medio de un país con una turbulencia tremenda diaria. No sabemos qué va a pasar mañana, y menos pasado mañana. Así, una inestabilidad absoluta. Así que estamos en una situación de riesgo permanente. Así que en ese contexto nosotros recibimos cada uno en todo el tiempo de nuestra vida 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Si fuimos recibiendo nuestro haber, nuestra mensualidad o lo que configura económicamente nuestra vida. ¿Qué hicimos con eso en medio de la turbulencia del país? Se nos va a pedir cuentas. Y por supuesto, en un sentido ya más espiritual, está esto de los dones, aquellas virtudes o aquellos talentos, entre comillas, que Dios nos fue dando en la vida y que también están para el servicio de los hermanos, que no son para guardarlos, para esconderlos, sino justamente para que estén al servicio de todos. Es decir, el tiempo del juicio final es el tiempo en el cual Dios nos va a pedir cuentas, y cuentas numéricas, y cuentas de talentos físicos, espirituales, esos talentos, dones, carismas que hemos ido recibiendo en la vida, que hemos hecho con ellos. Yo quería pedir en esta celebración que tomemos un poco conciencia nosotros que fuimos llevando nuestra vida hasta el día de hoy, de la manera que la hayamos ido llevando, cómo presentaremos ante Dios esto que fue nuestra vida y que va a ser hasta que el Señor nos llame. Porque justamente esto que habla la parábola es algo inexorable, de la que nadie se va a salvar. No es que si somos, vos pasás, vos no. No, todos vamos a tener que rendir cuenta así, minuciosamente, de lo que Dios nos ha dado. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios